Ok, como estábamos hablando, Miguel Ángel, con respecto a la tecnocracia de Howard Scott y como es el sistema correspondiente de todas las tecnocracias posibles, la tecnocracia tiene ese problema, pues que ella es incompatible ante lo que son los instrumentos democráticos para poder medir las cosas. Por ejemplo, una tecnocracia establecida no respondería ante un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque esas Naciones Unidas fueron creadas con elementos o con principios democráticos. Tendría que ella responder ante una organización de las Naciones Unidas con principios tecnocráticos y con un Consejo de Seguridad tecnocrático. Ya entiendes el punto de por qué las tecnocracias en cierto modo son peligrosas para el mundo, para lo que para es el el mundo mundo actual. actual? Exactamente. Otra pregunta. Bueno, en un principio eso. Luego lo que te respondía, que la tecnocracia va de la mano con el tema de que, tal cual como su nombre indica, la industrialización, la tecnología, el desarrollo, que es algo que de buenas a primeras todo sistema de gobierno dice plantearse, dice por supuesto, pero fíjate que también hay como un miedo, una tecnofobia, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo respondería la tecnocracia a esta tecnofobia? La tecnocracia ante la tecnofobia siempre la ha visto como una especie de neoludismo toda la vida, pues, y eso nunca ha sido, vamos a decirlo así, un tema tabú para ellos. Lo que pasa es que la tecnofobia, ¿cómo la combate la tecnocracia? Con algo muy preciado para ella, que es la educación. Porque acuérdate que la tecnocracia viene del griego tecnos, ¿verdad? Que significa la técnica, y kratia, poder, poder de la técnica o poder de los educados. Entonces, estas personas educadas vendrían siendo como que la columna vertebral de todo lo que es el sistema tecnocrático. Y en ese sistema tecnocrático, vamos a decirlo así, la educación va primero por ciertas etapas. Primero, para una tecnocracia lo esencial es que la persona hable bien o que tenga un dominio total del idioma. Mientras que para vamos a decirlo así, mientras que para un país democrático eso no le presta atención. En el caso, en el caso ok, eso es en el caso del lenguaje. Luego, en el, ca- en el caso de lo que es la parte lógica, entonces ellos se enfocarían de que la persona tuviera un conocimiento de la lógica, pues de lo que es los ajustes matemáticos para ellos poder realizar todos los procedimientos. Luego, después de ahí, viene la parte histórica. Y en esa parte histórica, que es lo que es la parte del historicismo tecnocrático, tratan de que esto no sea, de que esto no se vea, vamos a decirlo así, de que la historia no sea tergiversada, de que la historia se cuente tal y como debe contarse, sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin nada por el estilo. Ahora, eso nada más, esos son tú estás hablándote de esos tres, lo que es el lenguaje, las matemáticas y la historia. Luego, después de allí, viene lo que es el acondicionamiento físico. ¿Para qué? Para mantener primero la motricidad de los ciudadanos y que estos ciudadanos siempre, en todo momento, ellos mantengan ese espíritu de mantenerse sanos. Y eso, bueno, y ese mantenimiento de tener todo eso sano, eso hay que decirlo en cierto modo, eso ellos lo heredaron de el Tercer Reich alemán, por así decirlo, lo que es el mensana y el corpore sano. Y bueno, en cierto modo, pues trabajan con ello. Lo único es que la tecnocracia tiene un principio dentro de lo que son sus ciudades
o que son sus sociedades, de que las sociedades tecnocráticas nunca duermen. Y cuando me refiero a que nunca duermen es que, por decirte, ellos tienen un famoso calendario de trabajo. Ya de todas maneras estoy buscándolo en alguno de los archivos que yo tengo, que ellos tenían un calendario en donde siempre están trabajando todo el tiempo, a todas horas, sin descanso alguno, como que si fuese un engranaje. El problema de los tecnócratas se llama producción. Ellos tienen que producir, 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 y siempre tienen que tener vamos a decir así, recursos por todos lados, recursos, 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 recursos. Mientras que la gente gasta, para ellos eso es bien. Por eso le digo que en una tecnocracia el libre mercado no nace de la iniciativa gubernamental, sino nace de lo que es, vamos a decirlo así, el mismo ecosistema tecnocrático. El mismo ecosistema tecnocrático tiene esa particularidad, que cuando ellos se crean, ellos empiezan a crear todo de una forma espontánea, pues sin necesidad de que se los diga o que alguien les diga algo o algo por el estilo. No, 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 para nada. Ellos hacen todo lo que tienen que hacer de una manera, vamos a decirlo así, espontánea. Y eso también en muchos lados ha sido materia de estudio, porque la mayoría, uno de los grandes teólogos, o el teólogo de la parte de educación para los tecnócratas, que es Burroughs Fernández, o la señorita Burroughs Fernández, que ella explicaba y decía que había que de alguna forma tratar de mantener toda esa iniciativa en constante movimiento. O sea, para ellos, para hacer ellos ese tipo de cosas, ellos trabajaban bajo ese concepto, pues. Y, y de hecho, lo único malo, bueno, en ese entonces, porque también hay que también dejarlo claro, eh, ellos tenían una cosa que ellos trabajaban por unas cosas llamadas secuencias. Ok, las secuencias eran, vamos a decirlo así, que las tecnocracias no son como las democracias, que son, vamos a decirlo así, todas lindas y bellas, que tú sabes que todo es carteludo, que tienen nombres así todos pavos como uno está acostumbrado en los países democráticos como tal. Ellos son muy básicos allí, muy básicos. Por decirte, esto es esto es el sector uno, bloquea, una Es que es cosa como así. muy, muy industrial, es como más técnico, no tanto estético. Ajá, exacto, ellos no les paran mucha bola a la estética, ¿no? Para ellos la estética les vale un camión de verga, literalmente. Entonces, ellos tienen eso, pues que ellos tratan o manejan todo eso de una forma muy, o sea, si por ellos fuera, todo fuera numérico, con números, con todo un coñazo de vainas, que todo el mundo dice, bueno, pero ya va, pues, ajá, ¿y dónde está, vamos a decirlo así, la estética de las cosas? Pues, y eso es uno de los ¿Dónde choques está que lo ellos, humano? ¿Dónde está la parte humana? La parte como... exacto, Sí, exacto. exactamente. Por eso es que ellos en cierto modo chocan con los que son con los que son lo que son los fascistas, ¿cómo lo explico? Los fascistas, ay, ¿cómo es que se llaman? Los fascistas tradicionales, ellos chocan en esa parte, porque para ellos eso es, no, eso es eso es una pérdida de tiempo, ellos lo llaman, bueno, lo que me acuerdo una vez, uno de mis profesores tecnócratas, que ya lastimosamente no está con nosotros, eh, que bueno, que Dios lo tenga en la gloria, él decía, eso es pura pajística.
Eso es pura pajística y eso es, vamos a decirlo así, pérdida, es una pérdida de tiempo porque simplemente están tratando de, vamos a decirlo así, de limitar lo que es la producción y lo que es la calidad de vida en función de un esteticismo que no le consiguen razón alguna. Yo en lo particular, en parte, yo te voy a decir, cuando Ademar me conoció, yo era un poquitico así, un poquitico, ahorita no tanto, porque yo dije, bueno, podemos hacer una tecnocracia estética y puede funcionar igualito. Solamente lo que estamos haciendo es metiendo la estética y estamos metiéndole como que un poquitico de, vamos a decirlo así, de que la vaina se vea más humana y no se vea tan verga, Es que tan te voy a Matrix. decir algo, Gregory. Es que te voy a decir algo, Gregory. Yo creo que la tecnocracia perfecta será aquella que vaya de la mano en los campos en los que les corresponde, pero los campos artísticos, los campos humanos, que no se pueden dejar a un lado y siempre van a existir, estos campos humanísticos, por decirlo de alguna manera, el tecnócrata, como buen tecnócrata, debe entender que eso le corresponde al humanista. Me parece que la tecnocracia funcional en cierto modo es aquella que separa en sectores, tal cual como si fuera una fábrica o un gran sistema de engranajes, colocando en los sitios específicos a quien ahí realmente le corresponde, bien sea el artista, bien sea el poeta, bien sea básicamente el esteta, el estético. No sé qué opinas tú de este punto. Bueno, mira, ve, para que tú tengas una idea. Aquí en el chat coloqué lo que fue, es la carta de administración del tecnato norteamericano. Mira cómo está organizado, pues. Las funciones industriales por un lado y las funciones de servicio para otro lado. ¿Ok? O sea, tienen 5 ministerios y de hecho mi proyecto tecnográfico yo lo basé bajo este esquema porque considero que 5 ministerios es como que bastante basado en ese sentido y entonces ellos trabajan con las Fuerzas Armadas y entre esas pues, Fuerzas Armadas está el Constabulario Continental que vendría siendo como una especie de super policía al estilo Ghost in the Shell con combinación de Minority Report y todas esas películas trifásicas de ciencia ficción que todo el mundo haya visto, ¿verdad? Y luego tienes otra cosa que se llama la unidad de relaciones sociales. Y aquí voy a tocar un punto, vamos a decirlo así, pivotal en esto. Porque esta unidad de relaciones sociales, amigo Miguel Ángel, ¿qué sucede? En el Juche, o mejor dicho, en Corea del Norte, eso funciona. ¿Y cómo funciona? En el sentido de que cuando tú vas a lo que es a la ciudad del futuro, de lo que son vamos a decirlo así, lo que es la tecnocracia norcoreana, pues que las personas viven en la ciudad del futuro, entonces resulta ser que la unidad de relaciones sociales se encarga de verificar de que la casa esté en buenas condiciones, de que esté limpia, de que los tipos estén en un ambiente, vamos a decirlo así, armonioso, pues ellos están claros de que siempre van a haber personas con problemas, por eso es que ellos tienen como una especie de psicólogos porque ellos van psicoanalizando al ciudadano, pero no es para castrarlo, porque eso es la mayoría, por eso es que la mayoría de la tecnocracia en muchos círculos no se entiende, sino que ellos les interesa tanto sus ciudadanos que inclusive su problema psicológico es problema también del gabinete continental. O sea, es un problema, vamos a decirlo así, de todos. O sea, aquí no hay grises. Y todos ellos van, vamos a decirlo así, combinados con lo que son los gabinetes de área y los gabinetes de área, o mejor dicho, son los que manejan los controles de área, lo que son de la unidad de relaciones sociales al constabulario continental, pues. Entonces, obviamente que la mayoría de la gente, en los que no conocen o los que tienen, vamos a decirlo así, un cringe con lo que son las dictaduras distópicas, porque acuérdate que este es el modelo de Scott,
la gente lo ve como que, bueno, estos tipos lo que quieren es controlar cada aspecto de nuestra vida. Y no, no es así porque el tipo lo dice y él lo hace es para mantener, vamos a decirlo así, el tecnato en óptimo funcionamiento. Pero eso no es que la gente va a decir, bueno, eso de seguro te van a visitar todos los días. No, ellos, inclusive ellos los establecen allí. De todas maneras, yo voy a dejar el PDF para que ustedes, muchachos, tanto Ademar como Miguel, como tú, Miguel Ángel, lo puedan ver y lo puedan estudiar. Está en inglés, por cierto, que ellos hacen las revisiones dependiendo de la situación o cómo esté el sitio. Creo que son trimestral o semestralmente que ellos lo hacen. Ellos trabajan mucho eso. Claro, Y una evaluación previa antes de hacer los procesos. Porque fíjate algo, ya que lo estás describiendo, ya que la tecnocracia busca la eficiencia, me parece que lo que estás diciendo no se trata de que van a controlar cada aspecto de la vida, porque eso no es necesariamente eficiencia. no, no, Control para nada. no es sinónimo de eficiencia. Entonces, la tecnocracia evitaría caer en la ineficiencia en este sentido. Y como un autoritarismo o un totalitarismo de estos que controla lo personal, no garantiza la eficiencia, sino que se ha demostrado que muchas veces lo que hace es entorpecerla. Creo que en cierto modo la tecnocracia evitaría caer en este exceso, siempre y cuando la situación no lo Exactamente, amerite. exactamente. E incluso, por eso te digo, por eso te digo, lo único malo, ¿ok? Lo único malo es que, por decirte, es la falta de estética que ellos tienen, ¿ok? Porque en esa falta de estética es que es que la mayoría de la gente, es que la mayoría de los tradis se molestan porque ellos dicen, cónchale, pero ¿dónde están todos? Bueno, para una muestra un botón, yo te voy a dejar también aquí otra imagen de lo que ellos llamaban su carta de identidad universal. ¿Ve? Mira cómo es la carta de identidad universal. O sea, todo, o sea, con su respectivo chip, con su respectivo dato de nacimiento, sus funciones secuenciales, en qué año fue registrado, válido hasta qué año es válido, el sexo, y ojo, eso sí, las tecnocracias también son muy, vamos a decirlo así, por ejemplo, los progresistas son alérgicos a la tecnocracia, porque la tecnocracia como es tan lógica, para ella lo que son los constructos sociales creados por todo lo que es la izquierda liberal no es compatible. O sea, por decirte, que una persona que diga, no, es que yo soy mujer, pero me siento hombre. La tecnocracia eso se traduce como, esa tipa tiene problemas psicológicos, busquen busquen la terapia de electroshock, por favor. Así mismo, así. O sea, ellos Tal cual, tal cual. son tajantes allí. O sea, ellos no, o sea, por decirte, mientras que, por ejemplo, en un país democrático, ese tipo de cosas se permitirían, en una tecnocracia eso no se permite. En una tecnocracia, primero, no, o sea, para ellos ellos no les consiguen, vamos a decirlo así, sentido a eso. O sea, ellos lo que ven es que eso es como que, bueno, es como que si hubiesen agarrado y hubiesen dejado el psiquiátrico abierto y que todos los locos fueran y hicieran todo lo que le dieran la gana. Así es sencillo. Entonces, eso por allí. Entonces, vamos a decirlo, uno de los productos finales que están colocados para lo que es el mecanismo social de alta energía, porque ellos trabajan, vamos a decirlo así, por lo que es, lo que es la parte de la alta energía, es primero un alto estándar físico para el buen vivir, un alto estándar de salud pública, o sea, un mínimo de labores innecesarias, y cuando me refiero a labores innecesarias es porque ellos más que todo están trabajando, vamos a decirlo así,
vamos, por decirte, en los que serían las fábricas, ellos casi todos esos procesos y ellos ya las tendrían ya totalmente automatizados o hasta donde, vamos a decirlo, donde la tecnología les permita, hasta que ellos consigan algo mejor, pues. Entonces, por decirte, ya tú no verías en esas plantas ensambladoras personas, sino que ya tú vendrías los mecanismos y entonces el que vendría a trabajar sería el operario. Por decirte, el abogado puede hacer todo y puede tener todo su sistema judicial, pero en el sentido de que cuando se tratan de procesar ciertos casos, ella no tendría que irse, vamos a decirlo así, a argumentar ante un jurado, porque ella simplemente con pasar el caso y trabajarlo bajo un sistema o por un algoritmo de lo que es todo el cotejo de casos, entonces la misma, en este caso, la misma computadora o o el mismo sistema le diría, mira, si sigues así, vas a perder. Si sigues así y te vas a juicio, puede ser que ganas. O te diga, a mí no, lánzate a juicio que vas a ganar. Pues, o sea, no va a tener esa incertidumbre de que, mira, podré o no podré, no, porque ya hay un sistema, vamos a decirlo así, centralizado para todos los problemas. Ojo, pero y obviamente el donde habría el trabajo, vamos a decirlo así, monstruoso sería en lo que es en el procesamiento de datos. Incluso uno de los mecanismos de distribución es que asegurar la continua distribución de bienes y servicios para cada miembro de la población. Es decir, o sea, cuando yo me refiero es de la distribución continua significa, o sea, no, o sea, siempre hay que producir para distribuir, pero en el sentido de que los negocios son los negocios o los mercados y todo ese tipo de cosas son los que se encargan de eso. Yo solamente me estoy encargando de establecer las pautas de que aquí hay que producir. El que no me produzca aquí en esta broma, yo le pico la cabeza. Así es la tecnocracia. Permitir que todos los bienes y servicios sean medidos en un denominador físico común. ¿Qué quiere decir con eso? La tecnocracia le gusta la exclusividad, mientras que en un país democrático solamente la élite come salmón. No, en un país tecnocrático todo el mundo come salmón. La comida de élite es otra. ¿Ya me entiende, Miguel Ángel? Pero desarrollo un poquito esa última parte que no me quedó muy claro. ¿Cuál O sería la sea, comida de élite? por decirte, mientras que la comida de élite, por decirte, sería caviar y todas esas cosas, lo que comen aquí en los países democráticos, pues ellos comerían otro tipo de comida más especializada, que diga, mira, no, esta comida es más sana, tiene más cosas, ojo, nada que Ya ver te con la, entendí, más funcional. más funcional, es decir, pero nada que ver con la estupidez vegana, nada que ver con eso, No, 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 claro. nada que ver con eso. Fíjate, Gregory, a propósito de eso, y yo porque ya me tengo que ir en un rato, pero me acabas de dar una excelente idea para el tema de los podcasts que se van a ir haciendo. La tecnocracia es un tema que tiene un abanico de Gigantesco. conceptos, sí, para desarrollar. Mira, en este momento se me ocurrió la tecnocracia y el medio ambiente, que es lo que te había planteado antes de hacer esta llamada. Ok. La tecnocracia y la metafísica. ¿Estás entendiendo por dónde va la cuestión? Sí, La tecnocracia y el tema religioso, que ahí se sí puede los generar hay. un buen debate. Sí los Exactamente. hay, sí los hay, Y sí los por hay. último, y por último, la tecnocracia y el transhumanismo, que por supuesto tú debes saber que eso está ahorita, es un debate que está en olla, está caliente el debate, está Sí, sí, en sí. boga de todo. Se puede hacer una lista ya para ir organizando y tratar cada tema, puede ser una vez a la semana, irlo desarrollando, por supuesto, tú eres el que tiene más conocimiento sobre la tecnocracia, la ingeniería, la Ujú. funcionalidad, la parte sobre todo de sistemas, que veo que la tecnocracia se sirve mucho de ello. Y creo Sí, que sí. de ahí parte en gran medida su efectividad, porque eso nadie lo cuestiona. Pero ahí hay varios debates que están interesantes. Entonces, tú me dices si ya
arrancaríamos, no hoy, pero tal vez la otra semana, Ujú. ya de lleno, profundizando en el tema. Y Ok, no, no, no. si conoces a más gente que quiera participar, es muchísimo mejor. Ok, no, 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 por supuesto. No, no hay problema. Y bueno, inclusive aquí te coloqué otra imagen que ya creo que la viste, que ese es el calendario tecnocrático que estás viendo, de que, o sea, trabajan por trabajan por 41 periodos de trabajo, 4 días de trabajo, 4 días trabajando, 3 días libres. Pero mira cómo ellos trabajan. O sea, nunca para, nunca para, nunca, 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 nunca para. Por lo tanto, Y tiene sola- hasta un calendario, está tienen su, potente. sí, no, tienen su propio calendario, ellos tienen todo. O sea, te estoy diciendo que obviamente el problema de la tecnocracia soviética es porque ellos no, vamos a decirlo así, no hicieron como los gringos, que los gringos sí explicaron todo lo que ellos querían, pues, qué es lo que ellos querían trabajar, qué es lo que ellos querían hacer, todo ese tipo de cosas, pero ellos no. Ahora, ¿cuál es el problema de la tecnocracia de Scott? Que la tecnocracia de Scott trabajaba más que todo con lo que los famosos certificados energéticos. Fue para él la moneda de cambio no era, por decirte, el metálico, sino era vamos a decirlo así, el, lo que era el certificado de energía. Es decir, por el consumo de energía es con lo que se te paga. Y eso fue una de las razones por las cuales la tecnocracia de Scott en parte no caló, porque, porque para poder crear el sistema de certificados energéticos, tú tendrías que hacer un cambio generacional por los próximos 300 años y que se mantenga en el tiempo. Y entonces que las pérdidas iban a ser gigantescas. Pero ¿qué pasa? Que él dejó un documento muy basado en la cual tú puedes prácticamente agarrar el 75 o el 85% de todo su sistema y lo puedes aplicar y le metes un libre mercado, ¿verdad? Incluso en la tecnocracia existen hasta 3 libres mercados, ¿sabías eso, no? No, pero está interesante. Habría ¿Sabes que lo que, también desarrollar esa parte. tú sabes lo que es que son 3 libres mercados? Uno es el libre mercado interno, ¿verdad? El otro, el libre mercado externo uno y el libre mercado externo 2. Voy. El libre mercado interno es donde la tecnocracia crea productos o crea bienes que solamente son única y exclusivamente para los ciudadanos del tecnato. Única y exclusivamente. Es decir, eso tú no lo vas a ver en el exterior, jamás y nunca. Y ellos lo califican con una cosa llamada tecnologías A1, A2 y A3, creo que es la cosa, dependiendo. Y están las A1 Omega, ok, que son las tecnologías que están por encima del conocimiento humano. Yo ahorita prácticamente no lo tengo aquí en la mano porque es bastante largo y tedioso explicar esa vaina. Entonces, ese es en el libre mercado interno. En el libre mercado externo, uno es los productos que la tecnocracia puede exportar a otro país tecnocrático. ¿Ok? ¿Qué significaría? Ok, yo voy a exportarte productos de primera calidad a ti. Y luego está el libre mercado 2, que es la tecnocracia exportando productos a países democráticos. Es decir, lo que ellos llamarían tecnología A3, porque lo llamarían tecnología de tercera, pero que si tú los llevas a un país democrático vendría siendo como que, verga, lo non plus ultra, pues, verga, mira lo que sacaron esto, por decirte, así como cierto, pues, como Japón que tiene cosas que están más adelantadas a su tiempo, pero por ejemplo, imagínate, bueno, yo saqué un Redmi 11, ¿ok? Y el Redmi 11 ahorita es la nota, pero en un país democrático es la nota, pero resulta ser que mientras que en los países democráticos ven que el Redmi 11 es la verga más arrecha, resulta ser que en la tecnocracia como tal van por el Redmi 27, una cosa así.
No sé si me entiendes el punto. Sí, 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 hay como una discriminación productiva, pero tiene su razón de ser. Exacto. Entonces, Eso, por eso dicen, dicen ellos que una tecnología tecnocrática, por decirte, una tecnología hecha en un tecnato, porque esa es la palabra de ellos, yo no, por decirte, ellos no se refieren a, vamos a decirlo así, al Estado, sino al tecnato. Ese es el nombre que ellos le pusieron, pues, Tecnate. O Estado, o vamos a decirlo así, y el tecnato, en cierto modo, funciona como una confederación, pero esa es la otra. Las confederaciones tecnocráticas no son nada iguales a las confederaciones democráticas. Esos son conceptos distintos. Incluso hasta en una tecnocracia se llegó a discutir, y eso fue hace muchos años, creo que fue en el año 1981, si la memoria no me falla, que hasta la tecnocracia podría tener una monarquía, pues. Y entonces lo único que dicen que, bueno, los únicos tres gobiernos que podrían funcionar en una tecnocracia sería la confederación bajo el concepto tecnocrático, el tecnato, el tecnato como la tecnocracia básica o la radical, y este, y la monarquía. Serían esas. Todavía están tratando, y todavía esos coños todavía están metidos en cómo Carrizo determinar si existe otro gobierno que pueda ser compatible con la tecnocracia. Lo que pasa es que, como te digo, pues como la tecnocracia es tan tajante en su sistema que, como te digo, o los instrumentos son para mí o son para él, pero no es que los instrumentos que tú utilizaste con él los vas a utilizar conmigo, no. O sea, la tecnocracia siempre busca la exclusividad. O sea, un ciudadano se tecnocrático, adapta. La tecnocracia soviética no va a ser la misma que la estadounidense y en un hipotético caso no sería lo mismo que una venezolana o una colombiana. no, Es, pero tienen una cosa, acuerdo mutuo. Tienen un acuerdo mutuo. Es decir, ya va, entre tecnócratas no nos pisamos la cola. Eso sí, el que ve, es o sea, así. así, es decir, pero el que venga a joder a alguno de mis muchachos, todos nos unimos para joderlo, o sea, y eso es tajante, o sea, es tajante. O sea, tú tocas a un país tecnocrático, hermano, y vas a tener a todo el mundo encima, todos encima, ya todos, porque es como una especie de mentalidad colectiva. De hecho, porque a mí me gusta la confederación tecnocrática, porque, cónchale, los carajos tratan a sus, vamos a decirlo así, tratan a sus países, de hecho, esa es la forma que yo considero que es la más basada de la tecnocracia, y de hecho yo todavía la estoy desarrollando porque solamente hubo un expositor que la dejó abierta y dijeron, desarrollenla como ustedes quieran, simplemente que esta tecnocracia cumpla con algo. Recuérdense que la mayoría de los países en democracia siempre tienen una configuración tal. Empezamos por, mientras en Europa tratan a los países como que si fuesen empresas, ¿verdad? Mientras que el Parlamento vendría siendo como que la Junta Accionista, y el presidente de gobierno vendría siendo el presidente de la empresa, menos que el presidente de la empresa sea un loco de mierda, la Junta Accionista lo manda a votar. En el caso norteamericano funciona igual, la única diferencia es que el presidente tiene vicios, y el gabinete se lo permite. Y en el caso de Latinoamérica la tratan como una mujer, como una sirvienta que está trabajando para los países europeos y está esperando que un tipo con plata la saque de donde está para que ella pueda tener plata y ella pueda independizarse. Así funciona en Latinoamérica. Y en el caso de África, pues bueno, es la típica mujer tribal con una lanza que le va a lanzar, que le va a echar coñazo a todo, que tiene burda de plata en el sentido porque tiene todas esas bichas de oro, pero no sabe para qué carrizo sirve. La única diferencia es que le da a lanzar lanza a todo el mundo. Y en el caso asiático,
¿verdad? Que en el caso El asiático caso todo, asiático es, el caso bueno, asiático es el caso asiático. en el caso asiático, en el lejano oriente, todo funciona como una familia. O sea, todos funcionan de que hermano, hermana, o sea, tratan al país como que si el país fuese un núcleo familiar. Mientras que en los, Ellos por naturaleza son tienden más a ir al colectivismo en cualquier exactamente, escenario. igual. Y en el país y en el Medio Oriente, que los países los tratan como que si fuesen mezquitas. ¿Ves? En cambio, porque yo considero que la tecnocracia confederada es la más basada, porque ellos dijeron, pero no hay ningún país en el mundo que considere su país una universidad. Ah, estás viendo. Oh, Y, sí, eso es un paso y, adelante. y estás claro que eso es muy, muy basado, demasiado basado. Demasiado. Y es más, de hecho, ¿tú sabes cuál es el principal producto de exportación de las tecnocracias? Y ese es donde yo estoy claro que por eso es que los países les tienen cringe. Mientras que existen países que exportan turismo, turismo de salud o turismo de aventura, no, nosotros te vamos a exportar turismo educativo. Vamos a tener las mejores escuelas del mundo. Y tus hijos van a estudiar Tecnológico. aquí. Y tus hijos van a estudiar aquí. Y cuando vayan todos allá, todos van a ir ideologizados y todos van a ir con el pensamiento tecnocrático. Y te los voy a reventar. Esa es la premisa de la tecnocracia. Es Crear una utopía educativa, una utopía pero educativa. realizable. Y es realizable. Ese es el pequeño detalle. Es realizable. Estás viendo, por eso es que yo a mí la tecnocracia confederada me gusta porque es demasiado basada. Tú sabes que es tratar a tu país como una universidad. De hecho, los estados, ¿sabes cómo les llaman? Le dicen decanatos cantonales. Y, De y verdad que el, sí. y Es el, un proyecto que promete. y el que gobierna la confederación no se le dice director como en la tecnocracia básica de Scott, sino se le dice rector. O sea, todo funciona como que si fuese una universidad, todo. E incluso tú vas de un estado al otro, o sea, de un decanato cantonal al otro, y entonces dentro de esa misma tecnocracia confederada se crea lo que se llama un pasaporte interno. ¿Y tú sabes para qué crean el pasaporte interno? Para evitar las tránsfugas. Es decir, para evitar que los malandros crucen la frontera. Y tú dices, si tú no tienes el pasaporte, no puedes pasar para otro estado. O sea, tú tienes libre circulación siempre y cuando tengas tu pasaporte interno. Y entonces les das también, en cierto modo, esa esencia a esos estados de comportarse como micropaíses dentro de la confederación. Pero Una nunca ustedes, confederación. pero nunca pero nunca se separan porque en las tecnocracias, acuérdate que no existen, vamos a decirlo así, esos derechos de autodeterminación, porque la confederación es un ente que funciona de esta manera, que funciona como una universidad, punto, es todo. Simplemente lo que ellos quieren es que la gente, que los países, que estos decanatos cantonales tengan esa, ¿cómo te explico yo? Esa autonomía, vamos a decirlo así, no muy alta, pero recíproca con el poder central. Por eso te digo, y por eso que yo te digo, la tecnocracia le tiene miedo y yo sé por qué. Y yo lo entendería claramente. De hecho, Jürgen Habermas dijo una vez que si en el mundo llegasen a colocar a una tecnocracia, estaríamos entre la epítome del fin, porque tendríamos que o irnos a las armas o someternos porque no estamos preparados para enfrentarnos a un país que todo lo soluciona de manera lógica, pues. Ellos no están preparados para esa parte. Y bueno, eso por un lado. Y lo otro que también me gusta también de eso es que ellos trabajan con unas cosas llamadas FES. Las FES significan Free Economic Zone. Esas zonas económicas libres,
¿verdad? Es que también es un concepto que ha aplicado también Corea del Sur y eso cuando tenga la oportunidad en el mismo blog lo explico, ¿verdad? Eh, Vendrían siendo como que, bueno, para que los países democráticos no chillen, bueno, yo voy a crear unas zonas libres en las que ustedes puedan venir acá y puedan tener su actividad económica, pues como una especie de ciudad internacional al estilo Hong Kong. No sé si me captas la idea, Miguel Ángel. Sí, sí, como una ciudad más abierta. Ajá, una ciudad más abierta, pero única y exclusivamente para ellos. Porque, ¿qué pasa? Las tecnocracias hay que también tener una sola cosa. La tecnocracia es aislacionista ante países democráticos, durísimamente. No confía en ellos. De hecho, las tecnocracias son tan paranoicas que ellas hacen como una especie de, ¿cómo es que se dice? De revisión, ¿cómo es que se dice? De revisión de países especiales. Y entonces ellos van a evaluando qué países ellos consideran democráticos que pudieran tener una entrada completa a su país. Pero de resto, por decirte, pero el problema es que la tecnocracia es tan tajante que por decirte, eh, imagínate que en Hungría ganó la derecha de Orban. Pa, todo está bien, hay apertura, tú puedes ir para festa a vaina. Pero en el primer momento en que ellos vean que ganó la izquierda, mano, mandan a trancar todo. Mandan a trancar todo. E incluso, e incluso, incluso con los mismos, incluso con un partido fascista de corte Nazgûl también le quitan el chorungo. O sea, son tajantes, ¿no? La tecnocracia es muy tajante, muy tajante. ¿Alguna duda más? No, no, sino que el tema, procesándolo, de verdad que, como te dices, sería desarrollar punto por punto y eso consumiría un podcast como de hora y pico por completo. Y tú sabes que es Por eso, así. Entonces lo es. yo, no sé, creo que culminamos por esta noche porque como te dije, ya tengo que ir Ujú. cerrando. Pero de verdad que me gustaría retomar el tema para la próxima reunión, sobre todo por esta parte técnica, científica, tecnológica. Y lo digo Ajá. yo como un aficionado a estos, quizá yo me voy un poco más por la parte teórica de los números, del orden, pero se puede crear un buen conversatorio ahí. Invitamos a Demar a que participe un poquito Ujú. más activo ese día y se cuadra bien. Entonces, bueno, Perfecto. Gregory, creo que ya puedes ir trancando la grabación, no sé si se da. Sí, sí, ya estamos listos. Entonces, bueno.